Perdón, voy a comenzar a grabar que no lo he hecho. Entonces, recuerden al menos 3 referencias bibliográficas válidas. Con respecto a los gráficos, sí, eso es, lo dejamos así porque como usted va a tener en las curvas de valoración específicamente, como va a tener muy poquitos puntos, en realidad, si ustedes unen los puntos, le va a dar una cosa que no parece una curva de calibración, va a parecer una cosa ahí muy extraña. Entonces, por eso les dijimos que lo hicieran a mano. En realidad, si usted los une, digamos, en Excel directo, no le va a dar una curva de calibración como debería verse. Entonces, si ustedes cogen esos puntos y de ahí en Paint o en alguna otra herramienta los unen, todo bien que lo hagan exactamente en computadora o incluso de que jalen algún otro puntillo y que calculen algún otro que no se les pida, pero que lo calculen para que la curva les quede bonita. Si no, lo que pueden hacer es, ya sea que imprimirla y unirlos a mano, o directamente hacerla a mano, ahí bien ordenadita y bien. O sea, en realidad pueden hacerlo en Excel o podrían hacerlo en computadora, pero que sí se vea la forma que tiene que verse, o sea, la forma de una curva de calibración, de una curva de valoración, perdón. Pero no que se vea una cosa ahí que no tiene sentido. Me explico, para que tomen eso en cuenta nada más. Eso es porque van a tener muy poquitos puntos de la curva, digamos, si ustedes quieren calcular más y con eso hacerlo, todo bien, pero para que lo tomen en cuenta a la hora de hacer la curva en sí, los gráficos. Pueden, digamos, en el laboratorio ustedes les dan una guía de cómo hacer la libreta. Ahí viene también la referencia de cómo rotular las figuras, cómo rotular, cómo poner los títulos, etcétera. Entonces, para que también tomen eso en cuenta, ¿verdad? A la hora de hacer la figura, que no les bajen puntos porque vean que eso se va a calificar en el formato, que los ejes estén rotulados, que se muestren algunos problemas les dice que muestren una leyenda porque es un solo gráfico de varias cosas, entonces para que usen todas esas cosas y pongan atención a esos detalles. Cuando rotulen los ejes, que venga qué es el eje y además las unidades en las que está, ¿verdad? Para que eso tenga concordancia. Igual si ustedes se van a ver a los gráficos del libro de texto, ahora todos vienen bien rotuladitos, ¿verdad? Viene el eje con la respectiva unidad en la que está ese eje, etc. Okay. ¿Alguna otra duda de las instrucciones en general? Okay. Creo que lo demás es muy similar al examen anterior. Vean que también una cosa es que, digamos, el examen vale 60 puntos en total. Pero aquí vienen las instrucciones, ¿verdad? Que se les puede penalizar 3 puntos por incumplimiento de cualquiera de estos lineamientos, ¿verdad? Entonces, si ustedes obtuvieron, no sé, 50 puntos, pero no cumplieron con la bibliografía, se les baja 3 y así sucesivamente. Entonces, para que no pierdan puntos por eso, ¿verdad? Porque en varios de los reclamos me preguntaron que no entendían por qué les bajaban 2 o así, entonces es por esto, ¿verdad? Porque este cuadro indica que se pueden penalizar hasta con 3 puntos por el incumplimiento de alguna de estas funciones de formato, para que porfa no pierdan puntos por eso. Igual aquí está, como la vez pasada, ¿verdad? Deben completar la matriz del desempeño de cada uno de los integrantes del grupo. Ok, ahora sí, problema 1. Vean que el problema 1 y Profe, el 2, ajá, digamos. perdón, es que yo tenía una dudilla de que decía que a la hora de usar, digamos, las masas molares que estaban en la tabla periódica, era como opcional si se hacía como con la incertidumbre o no. Eso es como la vez pasada, o sea, ustedes pueden usar todo el dato completo, ¿verdad? Y está bien, no hay ningún problema y no calculan la incertidumbre, nada. Si alguien quiere, puede calcular la incertidumbre y usa menos cifras, pero lo que pueden hacer es usar todos los decimales que vienen en la tabla periódica y tomar eso en cuenta. Ah, ok, sí, entonces mi duda era, digamos, si yo cuando voy a sacar la masa molar de algún compuesto, ese resultado, al hacer la sumatoria de la masa molar de cada uno de los elementos del compuesto, lo expreso siempre con cifras significativas, ¿verdad? Exacto, usar la convención de cifras. Ah, ok, perfecto, gracias.
Sí, recuerden que aquí igual tienen que mantener la convención de cifras significativas porque aquí en ningún lado se les está pidiendo como específicamente o sea, la incertidumbre expandida con 95% de confianza o algo así. Entonces, para todos los datos que reporten, tienen que usar la cantidad, la convención de cifras significativas. Y les recuerdo que ahí deben tomar en cuenta cuando son logaritmos o antilogaritmos, para que tengan eso ahí bien claro, ahí a mano, cómo era el cálculo de las cifras significativas en esos casos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora sí, veamos este primer problema. Vean que este primero es de KPS, ¿verdad? De constantes de producto de solubilidad. Vean que les indican que debe calcular para estos tres compuestos en diferentes condiciones la solubilidad molar, ¿verdad? Y aquí vienen esas condiciones. Que si hacen cualquier suposición deben justificar, ¿verdad? O sea, decir, ¿verdad? No sé, tomamos en cuenta que esto es despreciable por tal razón. ¿Verdad? Nada más ahí. Incluso eso lo pueden utilizar como referencia bibliográfica y hacer referencia a la página del libro que habla de eso, etc. ¿Verdad? Entonces, de ahí para que vayan tomando en cuenta las referencias bibliográficas. Luego dice que tienen que hacer un gráfico de la relación del logaritmo en base 10, de la solubilidad molar del compuesto en función de la concentración de cloruro en partes por millón. ¿Y qué tiene que considerar? ¿Verdad? O sea, los tres incisos, tanto cuando no tiene cloruro de sodio como estas otras dos concentraciones de cloruro. Es decir, van a tener un gráfico en el que van a tener 3 puntitos para cada uno de estos compuestos, ¿verdad? Es un único gráfico para que vean ahí la relación entre todos y luego en el tercer punto puedan discutir la variación de la solubilidad. Este gráfico que van a hacer aquí, ese sí lo pueden hacer en computadora, ese gráfico que van a hacer aquí les va a servir para esta discusión porque ahí es muy clara, o sea, se ve muy claramente esas diferencias y entonces eso es lo que pueden discutir, ¿verdad? Esa variación entre el mismo compuesto y entre los tres, ¿verdad? Eso es lo que pueden discutir ahí con respecto a la solubilidad molar y todo lo que vimos en el curso, que por qué se afectaba esa solubilidad molar, ¿verdad? Entonces todo eso lo pueden discutir ahí. Vean que dice realizar una muestra de cálculo de la fórmula de la sustitución para aquellas situaciones cuya resolución matemática es distinta. Para aquellas resoluciones idénticas pueden referenciar el modelo matemático utilizado. ¿Verdad? Tengan cuidado ahí, o sea, procuren poner la mayor cantidad de cosas posibles para que no les bajen puntos. Si son diferentes, entonces de fijo tienen que ponerlos, ¿verdad? Si hay algo que es totalmente igual en el mismo compuesto, pues nada más hacen el cálculo rápido, ¿verdad? Pero Profe, perdón, dígame. pero no habría problema si uno pone absolutamente todo, ¿verdad? Sí, O por mí pueden sí, poner todo. poner No, todo no, para evitar que a uno le bajen puntos. sí, sí, no hay problema. Ok. Y luego ya que dice que presente los resultados finales para, o sea, ya como el resumen de los resultados en este cuadrito, ¿verdad? Les están dando como la opción o sea, la opción no, les están diciendo que los presenten en este cuadro para que así tengan todos los datos resumidos. Obviamente, cuando los pongan en este cuadro ya tiene que venir todo con las cantidades de cifras correctas. Y entonces vea que dice que presenta las tres relaciones en función, las tres relaciones, o sea, las tres funciones en un solo gráfico, o sea, una sola imagen. Trace la línea sobre los puntos y identifique cada línea con el nombre o la fórmula del compuesto, rotule los ejes con el nombre de las variables. Entonces lo que ya les mencioné, ¿verdad? Bien ordenadito ese gráfico, que venga, que se distinga ahí cada línea que es, ¿verdad? Cada línea es un compuesto diferente, ¿verdad? El cloruro de mercurio, el cloruro de plata y el cloruro tálico, que son estos que están acá en el separador, ¿verdad? ¿Alguna duda con esta primera parte, con este primer problema? Profe, no sé si esta duda es válida, pero es que a mí no me queda muy claro como digamos, si las partes por millón van a ir en el eje Y y los logaritmos en el otro eje, o si va a ser el contrario o así. No, vean que lo que dice, siempre cuando les dice a ustedes que un gráfico es el, de la relación del logaritmo
en función de la concentración, ¿verdad? El logaritmo es lo que baja en el eje Y y la concentración de cloruro en partes por millón va en el eje X. Ok, listo, gracias. Ujú. No hay como algún gráfico por ahí con el que nos podamos guiar. Es que cuando aplico el logaritmo en base 10 a la solubilidad molar me da un valor negativo, entonces no tengo del todo claro cómo. Eh, Déjeme revisar por qué le está dando negativo, porque no sé. Primero, no debería darle negativo. Ok, dice, pero para el gráfico del problema 1 se utilizan los datos de IA, IB y C. Exacto. Es que, ajá, tal vez para aclarar que, digamos, dice que considera el punto A porque el punto A tiene 0 de cloruro, digamos, de la concentración de cloruro. Pero entonces, ustedes también tienen que considerar, o sea, la concentración de 0 cloruro añadido, ¿verdad? De este cloruro que proviene del cloruro de sodio, también deben considerar esa concentración. Entonces, si hacen para cada una de estas, para cada compuesto, ¿verdad? En un único gráfico. Entonces, una línea va a contener estas tres para el cloruro de mercurio. Otra línea va a contener estas tres para el cloruro de plata. Y otra línea, o sea, otra línea va a contener el cloruro de talio. No sé si me expliqué con eso. Déjenme revisar, pero no les debería dar negativo. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas, de esta primera parte? De este primer ejercicio. Profe, entonces las tres curvas, digamos, van en un mismo gráfico. Exactamente, o sea, usted va a tener el grafiquito, les va a quedar una línea y otra línea. Las tres lineecitas ahí con cada lineecita con 3 puntitos. ¿Ok? Profe, ¿y ese sí puede ser a computadora? Sí, yo creo que ese no hay ningún problema. Profe, una pregunta, ¿por qué hay algún otro gráfico que no se pueda hacer en compu? Es porque les decía al inicio que si ustedes hacen el gráfico de el último problema, que es una curva de valoración, ¿verdad? Y lo unen en computadora directamente en el Excel, le pide que los puntitos una a la línea, les va a quedar feísimo porque en realidad tiene muy poquitos puntitos en esa curva para poder construirla con los datos que le pide el problema, digámoslo así. Entonces ustedes pueden o unirlos a mano, digamos como en Paint o una cosa así, o ya sea que impriman el gráfico y los unan a mano, o hacerlo todo a mano, o calcular más datos para la curva para que le quede bonita directamente en Excel, que también es otra opción. Pero entonces para que tengan eso en cuenta, o sea que sí tiene que quedar la forma de cómo se debería ver una curva de valoración, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. Ese es el cuidado que tienen que tener, o sea, pueden hacerlo en compu, pero sí con este cuidado, me explico. O directamente hacerlo a mano, no hay ningún problema. Déjenme ver una cosa para terminar de contestar esa pregunta que me hicieron de los logaritmos.
Ok, ¿alguna otra pregunta de este ejercicio? ¿Algún otro ejercicio? Ahorita vuelvo a esta pregunta que me hicieron del logaritmo en base 10. Primero me contesta el coordinador, porque ya verifiqué algunos datos tan negativos. Ok, vamos al problema 2. Vean que en el problema 2 es un equilibrio, pero ácido-base, ¿verdad? Entonces, les dan 3 compuestos, el hidróxido de bario, el acetato de sodio y la hidracina, ¿verdad? Y para cada uno de esos 3 compuestos les dan 3 disoluciones de cada uno de esos 3 compuestos, 3 disoluciones patrón, ¿verdad? Que ustedes, algunas ya les dan la concentración y algunas tienen que calcularlas, ¿verdad? Con respecto a esas diluciones. Y les piden entonces que calculen las concentraciones molares de esas 6 disoluciones, no, 9 disoluciones, que calculen luego el pH teórico de cada una de esas disoluciones. Y igual, si ustedes utilizan ciertas suposiciones, ¿verdad? Donde, por ejemplo, dicen que la X es despreciable, etcétera, como hemos visto en clase, entonces, si utilizan estas simplificaciones, les recomiendo, bueno, tienen que hacer la justificación respectiva de dónde están o qué es lo que están suponiendo, ¿verdad? Indicarlo ahí. Luego deben realizar un gráfico de los valores de pH de cada disolución en función de la concentración, y esa concentración la van a dar en miligramos del compuesto por litro de disolución. Eso se les pide en esas unidades hoja ahí para que el gráfico les quede como en la misma escala, ¿verdad? Los 3 gráficos. Igual para este tienen que realizar un solo gráfico, ¿verdad? Dice que presenten las 3 relaciones en un solo gráfico. Y por último, tienen que discutir las variaciones, ¿verdad? ¿Por qué se da? ¿Por qué un compuesto presenta ciertos alto pH? ¿Por qué otro no? Etcétera, ¿verdad? Con respecto a la teoría del curso, ¿verdad? Que es, al final de cuentas, lo de ácido-base de acuerdo a Bronsted-Lowry. ¿Ok? Vean que aquí les dan los datos de las constantes, pero se los dan como pKs para que lo tengan en cuenta. La pK para el ácido acético y la pK para el ion hidracinio. Vean que aquí es ion hidracinio y aquí es hidracina, para que tengan ese cuidado. Luego, realizar una muestra de cálculo igual, ¿verdad? De la fórmula de sustitución para aquellas situaciones cuya resolución matemática es distinta, y para aquellas cuya resolución es idéntica pueden referenciar el modelo matemático utilizado. Presente los resultados finales para cada compuesto de la siguiente forma. Les dicen que introduzcan los resultados en este cuadro para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna duda con este ejercicio en particular? Vean que este es de equilibrio de solubilidad y este es el equilibrio ácido-base, para que lo tengan en cuenta. Tienen que escoger igual uno de los dos. Un ejercicio de la sección 1, un ejercicio de la sección 2 y un ejercicio de la sección 3 para resolver. No tienen que resolver los 6. Profe, Dígame. en este tampoco habría problema con el gráfico, ¿verdad? Como en el último, digamos que tenemos que hacer lo de la curva. Eso lo pueden hacer en compu, en realidad. Yo creo que ahí no les daría ningún problema. Ok, gracias. Déjeme ver qué me contestó el coordinador con respecto a la pregunta que me hicieron de los logaritmos. Pueden irme escribiendo en el chat y si tienen alguna otra pregunta de este problema 2.
Ok, chicos, ya verificamos y en el primer ejercicio, efectivamente hay un error para que no les den datos negativos, van a graficar aquí el menos logaritmo. Ya el coordinador va a corregir eso y lo va a volver a subir. El menos logaritmo, porque si no les va a dar datos negativos. Y gracias a la persona que me indicó ahí por el chat. Entonces, aquí en esta primera parte grafique el menos logaritmo para que les quede una gráfica positiva, digamos, y no datos negativos. ¿Okay? ¿Alguna duda con estos primeros dos problemas que son de equilibrio químico? Ok, vamos al problema 3. Vean que la sección 2 es la parte de gravimetría. Hay dos ejercicios de gravimetría y ustedes pueden escoger hacer uno de los dos. Todo esto que está marcado en azul, ¿verdad? Es porque como ustedes tal vez no han ido al laboratorio, entonces lo que se hizo en el examen fue que cada uno de estos links lleva hacia una imagen de qué significa eso, ¿verdad? De qué significa esos instrumentos o esos equipos, etcétera. Entonces, para que ustedes lo vean visualmente más fácil, ¿verdad? Entonces, si no saben qué es alguno de esos, pueden hacer clic en el link y los va a llevar ahí a una imagen de internet, nada más. Entonces, vean que el problema 3 es la determinación del porcentaje masa de calcio en una muestra de un mineral por un método gravimétrico. Entonces dice que la masa de ese mineral se coloca en un vaso de precipitado, que es, o sea, es como un beaker de 100 mililitros, y luego se adicionan 25 mililitros de ácido clorhídrico, 6 mol por litro. Es decir, se acidifica ese medio. Luego, sobre un mechero Bunsen se calienta la mezcla de reacción hasta el punto de ebullición de la disolución. Se mantiene el calentamiento hasta disolver la muestra. La disolución resultante se filtra para eliminar la materia inerte y el filtrado se recolecta en un vaso de precipitado. Se añaden 175 mililitros de agua que contiene 2 gotas de indicador de rojo metilo. La disolución se calienta nuevamente hasta una temperatura de 90 grados. Inmediatamente se adiciona en pequeñas porciones un total de 50 mililitros de la disolución tibia, que contiene 2 gramos de oxalato de amonio previamente disueltos. ¿Verdad? Esta disolución tibia es una disolución de oxalato de amonio disuelto en agua. Durante la adición de la disolución de oxalato de amonio se agita la disolución con un agitador de vidrio. Inmediatamente se observa la precipitación de un sólido blanco. Entonces vean que es todo lo que vimos de gravimetría, ¿verdad? Todos los pasos de gravimetría están aquí contemplados en este procedimiento, ¿verdad? Eso es lo que va haciendo paso a paso. Nada más el método gravimétrico que ya lo habíamos visto en los videos donde se les había explicado el método gravimétrico. Luego dice, posteriormente se añade una disolución de amoníaco desde una ureta hasta observar el cambio de color del indicador de rojo metilo. La disolución se enfría por 1 hora y se filtra a través de un papel de filtro sin cenizas. El precipitado se lava con una disolución de oxalato de amonio hasta dar negativa la prueba de cloruros. Finalizado el lavado, el papel filtro y el precipitado retenido se transfieren a un crisol de porcelana. El crisol se coloca en una estufa de convección a 105 durante 1 hora para secar el precipitado, luego se coloca en una mupla 600 por 2 horas para calcinar. Y a continuación les presentan los datos de medición de masa de la muestra de mineral y la masa de crisol de porcelana vacío y la masa del crisol con el sólido después de la calcinación. ¿Verdad? Entonces esta es la masa del mineral, la masa del crisol vacío y luego la masa del crisol más el sólido, que ya es el último, es el calcinado. Pero ojo que este contempla la masa del crisol, ¿verdad? Entonces tienen que contemplar eso ahí cuando vayan a hacer los cálculos. Entonces dice que debe escribir las reacciones de precipitación y de calcinación que ocurren de acuerdo con la descripción del texto sobre la determinación de calcio en un mineral por un método gravimétrico. Okay, luego deben calcular el porcentaje de masa de calcio en el mineral. Hay una práctica muy similar a esta.
que ustedes hacen en el laboratorio, entonces pueden ayudarse con el proyecto de laboratorio. Calcule el porcentaje en masa de calcio del mineral. Reporte la medida de tendencia central apropiada utilizando la convención de cifras y la medida de dispersión en términos de DRP de los resultados del punto I. Recuerden que la medida de tendencia central se calcula para los resultados finales, ¿verdad? No para las masas, sino para los resultados ya finales, ¿verdad? Del porcentaje en masa de calcio. Luego dice, escriba el nombre del compuesto que se utiliza como agente precipitante, ¿verdad? Recuerden que siempre va a haber un agente precipitante que precisamente reacciona con mi analito y hace que precipite mi analito. En la etapa de precipitación, ¿por qué se calientan las disoluciones de la muestra y el agente precipitante antes de mezclarlas? Justifique. Entonces, para esta justificación, obviamente tiene que venir referenciada. ¿Por qué se adiciona la disolución del agente precipitante en pequeñas porciones? Justifique. ¿Por qué se debe agitar la disolución durante la precipitación? Justifique. Bueno, todas esas son justificaciones que ustedes pueden referenciar y entonces por supuesto que deberían tener bibliografía. ¿Cuál es el viraje de color del indicador del rojo de metillo en el procedimiento anterior? Y si este es un indicador de tipo ácido o de tipo básico. ¿Cuál es el pH de viraje reportado en la literatura? De acuerdo a cuál literatura tienen que poner referencia bibliográfica. ¿Por qué se añade amoníaco después de la precipitación? Justifique su respuesta con el apoyo de reacciones, ¿verdad? ¿Por qué se lava el precipitado con una disolución de oxalato de amonio 0.1 y más? ¿Está? También pueden utilizar bibliografía para justificar esa pregunta. Notas del problema, realizar una muestra de cálculo. La fórmula de sustitución para aquellas situaciones cuya resolución es distinta, para aquellas resoluciones idénticas, para referenciar el modelo matemático utilizado. Profe, Dígame. lo de las masas que usted dijo al principio, es que no entendí qué fue como cuando estaba leyendo lo de los 3 diferentes datos. O sea, yo sé que uno es la masa solo pues del precipitado, otro es el del crisol y otro es masa con crisol, pero no sé, es que usted dijo como que era importante, pero no entendí. Ok, vea que esta es la masa del mineral, solito, ¿verdad? Lo que usted pesa al inicio, lo que va a poner a reaccionar con todo este procedimiento, ¿ok? Vea que usted aquí dice, la masa del mineral se coloca en un vaso precipitado, esa es la masa, ¿verdad? Esto es .6321 de la primera réplica, ¿ok? Luego, usted tiene que pesar para cada una de estas masas de mineral, usted la coloca en un crisol vacío en algún momento, ¿verdad? Que por aquí dice que el precipitado se lava, el papel filtro y el precipitado retenido se transfiere a un crisol, ¿cierto? Entonces, esta masa pasa por todo este procedimiento y luego usted llega y la coloca en un crisol de porcelana, ¿ok? La masa de ese crisol para esta primera réplica es esta que está acá, 18.2310. Y por último, usted, bueno, ese crisol lo mete, dice, en una estufa de convección a secar y después lo mete en una mufla a 600 por 2 horas para calcinar el precipitado. Y luego dice que mide bueno, y después de eso, ¿verdad? Usted vuelve a medir esa masa ya de ese precipitado ya seco y calcinado. ¿Ok? Entonces, la masa del crisol más el precipitado es esta que está acá. ¿Verdad? Entonces, Ok, la última columna es como lo que queda después de todo el proceso. Exactamente. Pero vean que esta tiene la masa del crisol, entonces pues tienen que restársela. Pues. O sea, a esta última masa tienen que restar la masa del crisol para obtener la masa ya del precipitado después de todo el proceso que le hicieron a esa masa. Ok, gracias. Entonces, porque vean lo que ustedes tienen que dar un porcentaje en masa de calcio en el mineral. Entonces, recuérdense que todos los procesos de gravimetría que hacemos siempre, generalmente sean en porcentaje masa
y la masa de abajo es la de la muestra, pero usted tiene otra masa, ¿verdad? Que contempla que es la de su precipitado. Entonces Profe. esta proviene de acá. Diga. Esa masa, digamos, de lo que queda en el crisol, que hay que hacerlo, bueno, haciendo la resta, se usa la incertidumbre que me dan, ¿verdad? Yo no tengo que sacar otra incertidumbre. Exacto, por pura, no, sí, no tienen que sacar, por pura Ok. convención de cifras y utilizando, exacto, aquí viene también la masa de ese crisol. Entonces, Ok, la convención de cifras sí lo usamos en esa operación que hay que hacer, digamos, de fijo. No o arrastramos sea, todas las cifras. ajá, y les va a dar igual, o sea, les va a dar igual a esto, digamos, Ah, ok, con listo. 4 decimales. Porque vean que Profe, todos tienen 4 decimales. Ajá, dígame. y digamos, aquí yo tengo que suponer que el rendimiento es del 100%, o sea, no se Ajá, perdió muestra, no pasó sí, exacto. nada raro, digamos, ahí con eso, y yo obtuve Exacto, todo lo que tenía que obtener. exacto, usted trabajó así, pero al 100. Sí, esto es totalmente teórico, ya que estos son datos totalmente teóricos, entonces usted asume que todo va a estar bonito. Obviamente, igual vea que usted va a calcular un DRP de esos resultados ahí en algún momento, ¿verdad? Y entonces, eh, usted va a calcular un DRP, y entonces pues va a haber unas perdidillas por ahí en algún lado, porque usted va a ver que estas probablemente le den diferentes, ¿verdad? Entre las 5 réplicas. Eso se debe a que hay ciertas pérdidas, pero usted para hacer el ejercicio, usted asume que todo es al 100%, ¿verdad? O sea, de que estos son los datos que obtuvo. Ok, gracias. Ok, ¿alguna otra duda del problema 3, que es el primero de gravimetría? Ok, vamos al problema 4 entonces. El problema 4 también es de gravimetría, pero es un poquito diferente. Ustedes pueden escoger entre uno y otro. Dice que aquí usted tiene una masa y una muestra de acero que coloca igual en un vaso de precipitado, 250 mililitros, le añade 10 mililitros de una mezcla de ácidos, que ahí viene la mezcla de ácidos, ácidos entre paréntesis. Luego, sobre un mechero Bunsen, se calienta la mezcla de reacción hasta disolver completamente la pieza. Se diluye con 100 mililitros de agua destilada. Luego, la disolución anterior se filtra por un papel de filtro sin ceniza. Se realizan lavados al papel con una disolución de ácido clorhídrico y agua caliente. El filtrado se recolecta en un vaso de precipitado de 600 mililitros, se añaden 200 de agua y 20 mililitros de una disolución de citrato de amonio a esta concentración. Se agregan 5,6 mililitros de una disolución de hidróxido de amonio hasta obtener un pH de 7,50 monitoreado con un pHímetro. Un pHímetro es un equipo electrónico para medir pH. Que lo pueden ver en siguiendo este link, ahí les va a dar a una imagen. Seguidamente se añaden 10 mililitros de una disolución alcohólica de dimetilglioxima. Eso quiere decir que la dimetilglioxima está disuelta, ¿verdad?, en algún alcohol a esta concentración y se observa la formación de un precipitado gelatinoso de color rosa. La disolución resultante se calienta de 50 a 70 grados durante 30 minutos. Se deja en reposo por 4 horas a temperatura ambiente. Se realiza una filtración al vacío de la disolución utilizando un filtro de vidrio sinterizado vacío. Se seca el filtro de vidrio sinterizado con el precipitado en una estufa de convección durante 3 horas hasta obtener un valor de masa constante medido en una balanza analítica. Se enfría en una desecadora y se mide la masa del filtro de vidrio sinterizado más el precipitado. Entonces vean que aquí en vez de utilizar un crisol, lo que se utiliza es este equipo que es un filtro de vidrio sinterizado, que es como un embudito que tiene al final vidrio sinterizado, que es como lo que funciona como filtro. Que lo pueden ver ahí en la imagen después. Entonces dice la masa de la pieza, ¿verdad? Entonces la masa de la muestra de acero que se disolvió, que habla al inicio, luego la masa del filtro vacío, del filtro de vidrio sinterizado, y luego la masa del filtro de vidrio sinterizado más el precipitado. Es muy similar al anterior. En vez de un crisol, hay un filtro de vidrio sinterizado.
Ok, aquí entonces dice, las preguntas son, escriba la reacción de precipitación que ocurre de acuerdo a la descripción del texto sobre la terminación del níquel en acero por un método gravimétrico. Y esto hasta pueden buscar en el libro, ¿verdad? O sea, en el libro viene referenciada esta reacción en particular. Luego calcule el porcentaje de masa de níquel en el acero, reporte la medida de tendencia central apropiada utilizando la convención de cifras y la medida de dispersión en términos de DP, partes por mil, de los resultados del punto, de este mismo punto, ¿verdad? Luego dice, la dimetilglioxima es un agente precipitante selectivo específico, ¿verdad? Tienen que indicarlo y justificar. Pueden buscarlo incluso en el libro, apoyarse en el libro texto y alguna otra referencia de gusto. En la etapa de precipitación, porque la precipitación se realiza a un pH de 7,50, justifique su respuesta. Ocurriría la precipitación a un pH mayor a 7,5, justifique, o si ocurriría a menor a 7,5. Recuérdense que para algunas precipitaciones, cuando vimos gravimetría, para algunos métodos es clave controlar el pH, ¿verdad? Y eso va a depender de algunas cosas. Entonces, de ahí viene esta pregunta, ¿verdad? De que los métodos gravimétricos, algunos son dependientes del pH. Entonces, por eso está esta pregunta acá. Vean que trae una pista, ¿verdad? Considere la estructura de la dimetilglioxima a un pH menor a 7,50 y los compuestos relacionados con el níquel para responder la que se refiere a un pH mayor a 7,5. ¿Ok? ¿Qué pasa con los metales a un pH mayor a 7,5? Por ahí es que anda la respuesta. ¿Okay? Luego la 5 dice, el precipitado de níquel con dimetilglioxima suele peptizarse durante los lavados. Recuérdense que es ese término, lo pueden repasar en los videos y en las presentaciones de gravimetría. ¿Qué modificación del procedimiento podría realizar para evitar que esto suceda? Y justifique su modificación. ¿Qué sucedería si el precipitado fuera calcinado en una mufla, a 1000 grados? Escriba la reacción de calcinación. ¿Verdad? Vean que aquí se calienta únicamente a 150, se seca, no es necesario la calcinación, a diferencia del primer ejemplo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasaría si se calcinara? ¿Verdad? Escriban la reacción. Igual que todos los otros, ¿verdad? Realizar una muestra de cálculo para aquellas situaciones cuya resolución matemática es distinta y para aquellas que son idénticas pueden referenciar el modelo anterior. Ernesto, no sé a qué te referís con los datos que uso son luego de hacer la resta. Ok, ¿alguna otra pregunta mientras Ernesto me indica ahí con respecto al problema 4? En realidad son muy similares los procedimientos con algunas variaciones para que ustedes vean que la gravimetría en realidad es similar, ¿verdad? Los procesos y las determinaciones gravimétricas son similares para análisis de diferentes sustancias, solo que obviamente usted va a poner a reaccionar con diferentes sustancias, va a disolver su muestra, ya sean unas en ácidos, otras puede ser que solo se disuelva en agua, etcétera, y hasta que usted logra separar eso, filtra, etcétera, pero vean que el proceso es el mismo que como hemos visto en la parte de gravimetría. Profe, Dígame. es que como decía que hay que calcular el DRP y no sé qué, entonces me imagino que uno usa ya el dato final luego de restarle el peso del crisol. A eso era la pregunta. Ok, vea que a lo que le aplican la medida de tendencia central que tienen que reportar y el DRP es al porcentaje en masa de níquel en la muestra de acero, ¿verdad? El porcentaje en masa de níquel, no a ninguna masa por aparte, al porcentaje en masa. Recuerden que las medidas de tendencia central, porque algunos tuvieron ese error en el primer examen, las medidas de tendencia central y todo lo que conlleva eso, o sea, todas las medidas de dispersión, como el DRP, se aplican a resultados ya finales, ¿verdad? De concentraciones o resultados ya finales, no a resultados intermedios. Ok. Lo tomen en cuenta. Ok. ¿Alguna duda de este problema 4? ¿Qué es mi recomendación para esos problemas de gravimetría? Así como yo les hacía cuando les hice ejercicios, ¿verdad? O sea, hagan un esquemita
donde vayan poniendo todos los pasos para que no se les vaya nada. Y entonces en cada paso van poniendo la muestra más tal cosa, la muestra no sé qué, se le hizo tal cosa, etcétera, para que se puedan guiar más fácilmente, ¿verdad? Es una cuestión, no es complicado el texto, es nada más una cuestión de ordenarlo en forma de un esquema que a ustedes les sea mucho más fácil interpretar lo que está sucediendo ahí y de esa forma responder las preguntas que vienen abajo, ¿verdad? Si lo tienen un esquemita bien ordenadito, les va a ser mucho más sencillo, ¿verdad? Les va a ser mucho más sencillo. Entonces, eso sería ahí. ¿Alguna otra pregunta del problema 4? Estamos. Ok, vamos con la última sección. La última sección es la parte de ácidos polifuncionales y mezclas compatibles, ¿verdad? Que fue la última materia que vimos, ¿no? De sistemas complejos. Entonces, vean que en este hay dos problemas que son un poco diferentes, ¿verdad? Uno es la preparación de una disolución amortiguadora y la otra es una curva de valoración. Entonces, en el problema 5 dice que un laboratorio requiere la preparación de 500 mililitros de una disolución amortiguadora, cuya concentración total en fosfatos sea, bueno, esto tiene aquí, 0.560 mol por litro, y que el pH de esa disolución tiene que ser 7,66, y que para eso tiene a disposición estos dos reactivos que le dan aquí, ácido fosfórico concentrado al 85% en masa, y les dan la densidad, y una disolución de hidróxido de sodio al 50% en masa con esta densidad que está ahí. Entonces dice, bueno, la parte 1, calcule el volumen de ácido fosfórico y el volumen de hidróxido de sodio al 50% en masa necesarios para preparar la disolución amortiguadora solicitada. ¿Verdad? Tienen que calcular ambas e indicar ambas con sus respectivas unidades y con la cantidad de cifras correctas, por supuesto. Luego la parte 2 es describa la preparación de la disolución amortiguadora, indique la cristalería, los equipos de medición necesarios, ¿verdad? Entonces ustedes van indicando paso a paso lo que se debe usar ahí. Luego la parte 3 dice si se toman 250 mililitros de esta disolución que se preparó en el punto 2 y se le agregan adicionalmente 506 miligramos de hidróxido de potasio, ¿cuál va a ser el nuevo pH de esa disolución resultante? ¿Verdad? Con esta adición de KOH. El punto 4, si se toman, esto es adición, igual 250 mililitros de esta disolución 2 y se le agregan 25 mililitros de ácido clorhídrico, 0.6 mol por litro, ¿cuál va a ser ese nuevo pH? La 5 es si se toman 250 mililitros de la disolución preparada y se le agregan 50 mililitros de agua destilada, ¿cuál va a ser el pH de la disolución resultante? Entonces dice, y por último, calcule la capacidad reguladora de la disolución inicial, ¿verdad? Esta primera de la 2, en términos de mililitros de una disolución de ácido sulfúrico, 2 mol por litro. Ojo que es ácido sulfúrico. Y recuérdense el concepto de capacidad reguladora. Y les dan las constantes de disociación, las 3 constantes de disociación para el ácido fosfórico. ¿Alguna duda con este ejercicio? Profe, a mí no me queda muy claro qué es eso que dice concentración total de fosfatos. O sea, no sé a qué se refiere. Porque, o sea, no sé cómo, no sé si sería como la relación que va a haber entre el ácido y la base que tengo que usar o algo así. No, se refiere más bien, como dice, a la concentración total. O sea, la total cantidad de fosfatos que usted tiene ahí, recuérdese que usted puede tener varias especies de fosfatos. Ajá. ¿Verdad? Pero usted va a tener esa concentración de fosfatos, o sea, no necesariamente va a tener todas las especies de fosfatos ahí presentes, ¿verdad? Recuérdese que
Hay un equilibrio que va a predominar cuando usted tiene una disolución amortiguadora, ¿cierto? Sí. Entonces, la concentración total de fosfatos tiene que cumplir esto que está acá. ¿Verdad? O sea, eso más bien le da una pista a usted para cuando haga el cálculo, ¿verdad? Y cuando contemple el equilibrio, usted puede partir de ahí. ¿Me explico? Profe, Sí, pero igual, digamos, cuando dice toda la concentración total de fosfatos, igual con los fosfatos se refiere a las variantes o sea, de las que tienen el ion fosfato, digamos, exactamente, a HPO4, cualquier especie de HBPO4. fosfato, a cualquier Ajá, especie de fosfato. entonces igual todas esas, digamos, salen en un inicio de un ácido principal, digamos. Ajá, Es el que uno agrega a la disolución, digamos. ajá, pero digamos, lo que tienen que contemplar, recuerden que cuando ustedes tienen disolución amortiguadora de este tipo de especies, ¿verdad? Ustedes tienen que contemplar el pH al que tienen que llegar, ¿verdad? Y Ajá, con la pK, digamos. exactamente, con la pK pueden relacionar el pH que necesitan obtener. Entonces, las especies que van a tener en ese equilibrio predominante, ¿verdad? Son las que tienen que cumplir esta concentración total de fosfato. O sea, cuando ustedes planteen equilibrio, esto es lo que tienen que tomar en cuenta. ¿Me Sí, explico? sí, Y claro, el digamos. resto para alcanzar el pH va a depender de lo que agreguen de hidróxido de sodio. ¿Me Ajá, explico? sí, nada más era eso, pero digamos como que el primer, digamos, el primer fosfato con el que se inicia, digamos, siempre va a ser el ácido fosfórico, Ajá, porque de ese estás porque es partiendo. la solución madre, digamos. Ajá. De ese estás partiendo, o sea, ese es el que tenés a mano, ¿verdad? Pero tenés que llegar a una concentración de esto. Sí. Profe, Pues, pero digamos, esa concentración Ajá. total es, o sea, yo entiendo que por las Ks yo me puedo guiar con el pH y sé como cuáles van a ser las especies involucradas, digamos. Ajá. Y entonces, de acuerdo con esas especies, esa concentración total de fosfato, o sea, la suma de la concentración de esas especies es ese valor que me dan ahí. Ajá, algo así por ahí anda. Ok. Eso es lo que tienen que contemplar. ¿Alguna duda con ese ejercicio? O sea, porque eso les da una pista para plantear el equilibrio. Eso les da una pista para plantear el equilibrio. Digamos que el total que se tiene que cumplir es de 560. O sea, exacto, la suma de las especies, como estaba diciendo, creo que fue Brad. Ok, ¿alguna otra duda? La capacidad reguladora no necesariamente es la máxima, la de esta disolución, que como les quede esa disolución, no necesariamente, o sea, no sé, no les puedo decir si la que queda es la máxima, pero es cuando ustedes preparan esa disolución, ¿cuál es la capacidad reguladora de esa disolución? En términos de ácido sulfúrico. No necesariamente es la máxima, ¿verdad? Sino es de esta que ya prepararon aquí, digamos, con estas condiciones. No necesariamente la máxima. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Profe, Dígame. en esa última, cuando usted dice que es la capacidad reguladora en términos de ácido sulfúrico, o sea, es la capacidad al agregar ácido sulfúrico a la disolución. Exactamente. Pero recuérdense Ok. que la capacidad reguladora siempre está dada en términos de un ácido o de una base. En este caso, está dada en términos de un ácido y es del ácido sulfúrico. Entonces, tienen que contemplar que es ácido sulfúrico, que es un ácido diprótico, para que también lo tengan en cuenta, que no necesariamente va a ser lo mismo. Ok, ¿alguna otra duda?
Ok, vamos al problema 6. Vamos al problema 6. Dice el problema 6 que tiene una alícuota de 10 mililitros de una disolución que contiene una mezcla compatible de un ácido fuerte cualquiera, que le vamos a tomar HX, de concentración 0.2000 mol por litro, y un ácido diprótico, que nos da esa fórmula que está ahí, que es, o sea, no se refiere a un ácido específico, sino a un ácido cualquiera, que es H2P, de concentración 0.1500 mol por litro. Y esa mezcla de esos dos ácidos, ¿verdad? Un ácido fuerte, un ácido débil diprótico, es valorada con una disolución de hidróxido de sodio con esa concentración que nos indica ahí, 0.1000 mol por litro. Entonces, vean lo primero que nos preguntan: ¿cuántos puntos de equivalencia tiene la curva de valoración de la mezcla con el hidróxido de sodio? Y justifique su respuesta. Bueno, entonces ustedes dicen tantos puntos, igual luego van a dibujar la curva, pero ustedes dicen tantos puntos tiene, ¿verdad? Luego dice, y la justifican. Luego dice, justifican con aquello que vimos la semana pasada, ¿verdad? De por qué un ácido, ¿verdad? O con las reacciones, indicando las reacciones pueden justificar, o indicar, y por qué, tomando en cuenta también las Ks que nos dan aquí, porque sí se ven ciertos puntos, porque no, etcétera. Eso es parte de lo que tienen que justificar. Luego se escribe las reacciones de neutralización entre el hidróxido de sodio y las especies presentes en la mezcla para cada punto de equivalencia, ¿verdad? Estas reacciones me sirven para justificar tanto aquí como aquí, ¿verdad? Entonces, lo deben tomar en cuenta. Luego dice, calcula el volumen consumido de la disolución de hidróxido de sodio en los siguientes puntos de la elaboración de la mezcla en A. Entonces dice que tienen que calcular el volumen que consume en el punto inicial de la valoración, en el punto de semi-neutralización, en el punto de equivalencia, y luego, cuando llega al punto, al último punto de equivalencia, dice el último punto de post-equivalencia, suponiendo 5 mililitros adicionales al punto de equivalencia último, ¿verdad? Porque es el exceso de valorante en el punto de post-equivalencia. No sé si me expliqué con este último. Bueno, creo que sí queda claro. Luego dice que calcula el pH teórico de la disolución de la mezcla en las siguientes condiciones: en el punto inicial, en el punto de semi-neutralización, en los puntos de semi-neutralización, en el punto, los puntos de equivalencia y en el último punto de post-equivalencia. Bueno, vean que esto depende de lo anterior, ¿verdad? De la pregunta 1, donde ustedes habían dicho cuántos puntos de equivalencia tienen. Entonces, si tienen 2 puntos de equivalencia, entonces cuántos puntos de semi-neutralización van a tener, etcétera. Eso tienen que contemplarlo ahí. Luego dice, realice una gráfica de los valores de pH obtenido en el punto 4, esta que está acá, en función de los volúmenes consumidos de la disolución de hidróxido de sodio. O sea, al final es plantear la curva de valoración. Que ahí es donde yo les decía, ¿verdad? Que si la dibujan en computadora únicamente, le dan unir las líneas ahí en Excel, les va a dar una cosa muy rara, ¿verdad? Entonces, lo mejor es que lo unan a mano o de ahí en Paint o alguna forma pacientemente con alguna aplicación, alguna cosa que ustedes gusten, pero para que lo tomen en cuenta de que sí tiene que tener la forma de una curva de valoración, ¿verdad? Tomando en cuenta cómo se ven los puntos de equivalencia, etc. Y el último punto dice, sugiera un indicador o una mezcla de ellos para obtener el o los puntos finales óptimos. Escriba el nombre del indicador o la mezcla de ellos, su rango de viraje pH y el cambio de color observado según la variación de pH en la curva de valoración obtenida en el punto anterior. Utilice la tabla de indicadores del libro de texto del curso. Esto es para que no les ponga malo. Vean que ya les están indicando cuál tabla de indicadores utilizar, pero deben justificar la elección y igual pueden hacer referencia
a esa misma tabla también referencienla en el examen, aunque se les está indicando, referencienla para que no les bajen puntos por eso. Y por último vienen las constantes de disociación ácida para el ácido diprótico que se les menciona ahí arriba. Notas del problema, mostrar todos los cálculos en la parte 3 y 4, indicar claramente las suposiciones y llevar a cabo la simplificación del modelo matemático. En el gráfico debe trazar la línea sobre los puntos y rotular los ejes con el nombre de las variables y presente los resultados de la siguiente forma. Vean que aquí vienen resumidos los resultados para que sea mucho más fácil para ustedes y para nosotros revisar, ¿verdad? Entonces vienen el punto inicial, el primer punto de equivalencia, el segundo, ¿verdad? El volumen y el pH, ¿verdad? ¿Alguna pregunta con este problema 6? ¿Alguna pregunta? Todo está súper clarísimo. Profe, igual usted va a hacer la consulta del jueves por si tenemos dudas de aquí a allá o no. Sí, eso les iba a preguntar. Pero bueno, voy a esperar a ver si tienen alguna duda. Si no, cosas generales. Hoy les mandé un mensaje de promediación. El coordinador habilitó algunas sesiones extra donde él también va a estar resolviendo dudas y nos dijo que si podíamos, si querían ustedes también conectarse a esas sesiones, ¿verdad? Totalmente en libertad, pueden hacerlo. Las sesiones de Zoom están disponibles en el entorno de tareas para que ahí se fijen. Él lo dividió por problema, entonces digamos, un día a tal hora el problema 1 para contestar preguntas de ese problema, el otro día a tal hora va a contestar preguntas del problema 2 y así sucesivamente. Entonces, esas sesiones están desde, creo que hay 2 el miércoles, 2 el jueves y 2 el viernes, si no me equivoco. Entonces, para que contemplen ahí otras opciones adicionales, si quisieran. Luego, con respecto a la sesión del jueves, les quería preguntar si ustedes pueden y no les choca con clases el jueves, más bien, pero a las 7 de la noche. Porque es que algunas personas del martes les choca con otro curso. Entonces, quería ver si más bien la pasaba, pero para el jueves a las 7 de la noche, si ustedes sí podían a esa hora. ¿Alguien tiene un inconveniente el jueves a las 7 de la noche? ¿Nadie? Digan ahora que te para siempre. Ok. Mejor a las 7, todo bien. O sea, dura lo que ustedes duren. O sea, en realidad es sesión de preguntas del examen también. Entonces, o sea, si alguien no tiene dudas, no se tiene que conectar, ¿verdad? Es totalmente opcional. Pero la idea es para darles más posibilidades a los del jueves. Lo otro es porque el coordinador tiene una sesión el jueves, creo que como a las 5, a las 5:30. Entonces, yo lo que pensaba era que si ustedes no pueden conectarse a las 7, se pueden conectar a la del coordinador, cualquier cosa si tienen dudas, y dejar la discusión de la de las 7 por si alguien tiene dudas adicionales, pero no sé qué les parece. Las sesiones del coordinador las van a subir después a mediación. La verdad no sé. Es más como para aclarar dudas, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen dudas, pueden conectarse. Y si no tienen dudas, no es necesario que se conecten tampoco, o sea. Entonces puedes a las 7, ¿no? ¿Cómo? Puedes a las 7. Sí, entonces voy a dejarla el jueves a las 7. Si alguno de ustedes, de los que me pusieron ahí que no pueden el jueves a las 7, el coordinador tiene una sesión el jueves a las 5.
¿verdad? Entonces pueden igual ponerle las consultas, o sea, igual conectarse y hacer las consultas a él. Él tiene unas el miércoles en la mañana y otras el viernes, entonces también pueden conectarse a esas según el problema del que tengan dudas. Igual me pueden poner las preguntas en el chat y se las contesto ahí directamente en el chat. Y también las puedo contestar como en vivo y les queda grabada. Estamos. Ok, voy. No, yo espero subir la sesión de hoy mismo para los que me están preguntando. Esta apenas termina, es que dura un toque terminando de grabarse y demás, pero yo espero subir esta hoy mismo, ahorita más tarde mientras se termina de grabar y demás. Nada más denle un chancecito, pero sí. Igual si tienen dudas, igual me la pueden poner ahí en el foro de mediación. Voy a ver si encuentro un gráfico similar de solubilidad para enseñarles como ejemplo qué es lo que me están preguntando ahí. Puedo buscarles alguno. Y no sé si hay alguna otra pregunta del examen, preguntas en general, ¿qué les pareció? ¿Cómo lo ven? Me parece que está bonito. A mí siempre me parece que están bonitos porque siento que van a aprender mucho, pero no sé ustedes cómo lo vieron. Te están luciendo cada vez, Ah, te están luciendo cada vez más. está bonito este examen. ¿No les parece? Está muy feo. Se ve más difícil de lo que piensan. Todo lo que está ahí ustedes saben hacerlo, todo eso lo hemos visto, ustedes saben, solo que está como condensado, pero no se Sí, es preocupen, que todos como, saben hacerlo. ¿Cómo que el triple difícil que el anterior? Jamás. Yo lo veo hasta más fácil. Menos enredado lo veo. Profe, de hecho se ve más, no sé, se ve como más confuso que el pasado. ¿En serio? es que Sí. tanto texto y tanta cosa, entonces uno termina enredándose, al final cuando termina de leer ya no sabe ni qué parte va a poner. Ay, pero ustedes son, ustedes no, ay, ¿cómo van a decir que quieren llorar? A ver, ustedes están en la universidad, tienen que aprender a descifrar el texto, chicos, ¿qué van a hacer? Por eso llegan los diputados que llegan ahí a la asamblea, porque ni saben leer, así que hay que aprender a descifrar las cosas, interpretarlas, entenderlas. Como les digo, vea, lo primero que tienen que hacer es, los problemas que escojan hacer un esquemita claro de lo que están haciendo. Vean que es muy sencillo. Esta parte es KPS, que es, o sea, hay que hacerla varias veces, pero es lo mismo. O sea, todo el problema es lo mismo, solo que ustedes hacen los mismos pasos todas las veces. Esta segunda parte también, nada más se fijan qué es un ácido o una base, un ácido fuerte o una base fuerte, un ácido débil, un ácido fuerte, ¿verdad? Y entonces con base en eso determinar el pH. La parte de gravimetría es pura interpretación. Si ustedes se van al ejercicio, ¿cómo se llama? Si ustedes se van cuando vimos la parte de gravimetría, es o sea, es un ejemplo de los paso a paso del método gravimétrico, ¿verdad? Entonces, no es nada complejo. Incluso pueden hasta hacerlo en Excel, ¿verdad? Agarran esto, lo meten en Excel en una fórmula, o si no, a mano, no hay ningún problema, pero todo bien. Y chicos, a ver, vean, van a respirar hondo, y apenas termine esta sesión, no, es más, ya van a hacerlo, ya los vi que se están estresando mucho. Vean, vamos a respirar hondo, se ve más largo de lo que ustedes creen, o sea, se ve más confuso de lo que ustedes creen, es nada más sentarse con calma. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer de aquí? Bueno, con su grupo hablarse y decir cuáles son los 3 problemas que van a hacer, ¿verdad? Procurar mañana hacerlos durante el transcurso del día, entre mañana y el miércoles, hacerlos los 3 ejercicios y el jueves o el miércoles en la noche se sientan a compararlos, ¿verdad? Y ya comienzan a pasarlos. Pero es más, o sea, se están haciendo más volátiles de lo que creen. O sea, en realidad es nada más ir con calma haciéndolo paso a paso, ¿verdad? Paso a paso y vean que al final de cuentas son muy parecidos. O sea, la primera parte es muy similar a los 2 ejercicios. Es nada más hacer lo mismo como varias veces.
Y tal vez estos, que fue lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Los que tienen más pasos como diferentes, pero vean que hay varios resúmenes de las fórmulas de mediación, ustedes tienen el libro de texto con el que se pueden ayudar, tienen varios ejemplos parecidos en, en la práctica, ¿verdad? Entonces es nada más sentarse con calma hacerlo. Es un poco largo, pero si no les voy a quitar que está largo, pero es cuestión de sentarse a hacerlo y es como un resumen de todo lo que hemos visto. O sea, créanme que van a salir aprendiendo un montón de aquí, ¿verdad? Entonces, no se estresen, no se abrumen. Cada vez que se sientan a hacerlo, respiran 3 veces profundo y ya se sientan a hacerlo. Tienen un vasito de agua ahí, a la par, un chocolate, algo ¿verdad? Que les genere ahí felicidad y se sientan a hacerlo, ¿verdad? Y todos esos pensamientos de que no pueden o que van a llorar, no, chao, se van, ¿verdad? Ahí tienen a mano toda la información del curso, entonces nada más aprovechen la oportunidad. Coordinen bien para que tengan cuidado con los tiempos de entrega, eso sí, que varios ya me han estado comunicando ahí que tuvieron como tal vez en el primer examen ciertas situaciones, vean que ya saben como la dinámica, entonces ahora es eso, o sea, es organizarse como un grupo y decir, tal día lo vamos a hacer, tal día lo revisamos y tal día lo pasamos, ¿verdad? Entonces, para que no se estresen de más. ¿Alguna pregunta, chicos y chicas? No se abrumen, en serio, eso está en la mente, nada más es sentarse y hacerlo. Y hay que dedicarle tiempo, pero bueno. Profe, yo tengo una consulta. Dígame, Jesús. En algunos procedimientos, bueno, específicamente en el problema 3 hay reacciones químicas que no se piden, pero que uno, digamos, como que son, qué sé yo, están ahí, son parte del proceso. Entonces no sé si esas ecuaciones químicas, por ejemplo, bueno, tal vez voy a soplar algo, tal vez no, pero como la reacción del calcio con el ácido clorhídrico. Entonces, eso no tiene que agregarse cuando el calcio pasa de su forma sólida a su forma iónica. No, no es necesario, solo las que les piden. Vean que les piden en la de precipitación y calcinación, que esas sí las tienen que poner. No pongan de más, porque si por A o por B se equivocan o cometen un error, capaz que luego les bajan puntos por algo que ni están pidiendo. Entonces, mejor ni pongan algo que no es necesario. Esa es mi recomendación siempre. Entonces, vean que algunas otras tal vez no se las piden al inicio, pero luego más abajo les dice que justifique con las reacciones. No me acuerdo si era en este o en el 4. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, dice, ¿por qué señala amoníaco y justifique su respuesta con el apoyo de reacciones? ¿Verdad? Entonces ahí más bien pueden utilizar, ahí tienen que utilizar las reacciones para justificar esta parte, ¿verdad? Entonces, no pongan de más, no es necesario, ¿verdad? Solo las que les piden, pero claro que ustedes las pueden tener ahí a mano para apoyarse y entender la química de lo que está pasando en todo el proceso, ¿verdad? Pero si no es necesario, no. Si no se las piden, no es necesario que las pongan. Ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos y chicas? Al examen. Vean que les dije, la sesión, varias cosas del curso, la sesión de, digamos, la materia que corresponde a esta semana, que ya es del bloque 3, se las voy a habilitar como hasta el miércoles para que ustedes ni pierdan tiempo viendo eso, para que estos primeros días se enfoquen en el examen, ¿verdad? Y ya a partir de ese día va a estar disponible por si alguien termina temprano el examen y quiere ir adelantando esa parte, pues que la vaya bien. Con respecto a los reclamos del examen, ya he comenzado del primer examen, ya he comenzado a revisar algunos y ya les he enviado la respuesta. Voy en orden, tengo en serio en cola como 20 reclamos de 20 grupos diferentes, entonces, y cada uno, algunos son como 4 páginas de reclamos, entonces en realidad me he tomado casi que todo el día donde voy haciendo eso. Entonces, conforme entre estas semanas se los voy a estar mandando y respondiendo. Y cualquier otra duda me pueden escribir, ya saben, dudas del examen las pueden poner directamente en el foro. Y a esas sesiones adicionales del coordinador también, por si tienen alguna duda el miércoles yo no hago sesión, pueden conectarse a esa. Dígame. Una duda, las dudas del foro las contestaría el jueves a las 7.
No, yo espero En el contestárselas mismo foro. en el mismo foro antes. Ok, perfecto, Mañana en la gracias. tarde, tal vez. Profe, y si, digamos, tengo como de nuevo, pues no un reclamo, pero como la justificación de un reclamo que usted me dijo, se la vuelvo a mandar a usted por correo. Sí me acuerdo la suya y usted sí. Ok. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? Recuérdense que al final de cuentas, lo importante de todo el proceso es que aprendan. Entonces, este examen, si hay algo que todavía está ahí no claro, la idea es que se aclare en el transcurso de lo que lo van desarrollando, ¿verdad? Y entonces les hago a ustedes, pues, profundizar más en tal vez conceptos que no han quedado claros y la idea es, ¿verdad? O sea, siempre una evaluación también debería conllevar un proceso de aprendizaje, eso es por lo menos un pensamiento. Entonces, no se preocupen de más, hagan todas las cosas en orden, de la forma más justificada posible, utilizando referencias, ¿verdad? Tienen, como les digo, el libro a mano, el folleto de laboratorio, tienen internet, fuentes confiables, obviamente. Entonces aprovechen todos esos recursos para justificar bien el examen y poner en práctica todo lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de este bloque. Estamos. Bueno, yo creo que si no hay dudas específicas, entonces eso sería por hoy, ¿verdad? Entonces nos veríamos el jueves a las 7. Voy a crear la sesión y tienen todas las sesiones del coordinador. Creo que hay un par de personas que se iban a quedar conmigo para unas preguntas, entonces nos quedamos hasta el final. Bueno, disfruten la noche y vayan a ponerle bonito al examen. Nos vemos el jueves. Gracias, Gracias, profe. profe. Bueno, chao. Ok,